Directorio Obreros de la Hora Undécima presenta su programa La Final Trompeta con el doctor William Soto Santiago. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tus misericordias, porque son nuevas cada mañana. Ante tu altar, Señor, vengo a adorar y a derramar todo mi ser. Quiero cambiar. Sabes quién soy, Señor. Salí de ti. Te amo, Señor. No quiero ofender tu santidad. Te pido perdón. Te pido perdón. Quita de mí aquello que no esté en tu verdad. Te pido perdón. Te pido perdón. Moldéame tú, hazme de nuevo, y que tus ojos de amor y misericordia estén hacia mí. Una vez más, Señor, acudo a ti. Tu dulce solar, tu gracia y paz, consuelo me da. Sáname, oh Señor, santifícame. Prepárame hoy para mi adopción, mi transformación. Te pido perdón. Te pido perdón. Quita de mí aquello que no esté en tu verdad. Te pido perdón. Te pido perdón. Moldéame tú, hazme de nuevo, y que tus ojos de amor y misericordia estén hacia mí. Que yo espero que ustedes mantengan sus ojos puestos en Jesús, porque Jesús fue el que dijo: yo, Jesús, he enviado mi ángel. Y si Jesús envía su ángel,
Él va a estar en su ángel para poder hacer lo que tiene que hacer. El ángel no es el Señor Jesucristo, pero ve lo que dijo el hermano William, no es, pero es el instrumento que Jesucristo usará para manifestar su segunda venida en este tiempo final. Entonces Jesús fue el que dijo, yo Jesús envío mi ángel. Y también nos dijo, el que recibe al que yo enviare, a mí me reciben. Entonces mantenga sus ojos puestos en Jesucristo, porque Jesucristo fue el que envió su ángel. Y recuerden ustedes, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cómo fueron llamados los escogidos en este tiempo? Con la gran voz de trompeta. ¿Cómo fue llamado usted? De alguna manera le llegó la voz del mensaje, le llegó la voz del mensajero. De alguna manera le llegó el mensaje a usted para saber que Dios estaba hablando a través de un ángel mensajero, y usted lo creyó y usted lo recibió. Asimismo, los que faltan por ser llegados también tienen que llegar por esa misma voz. Y por eso nos conviene a nosotros poner a la gente, a toda la gente, el mensaje para que sepan que ya la segunda venida de Cristo ya se cumplió. Y nosotros tenemos que predicar esa segunda venida de Cristo para que aparezcan esos escogidos. Yo les felicito que ustedes se han mantenido con tus ojos puestos en Jesús. Y tomen ese mensaje de Pablo, puestos los ojos en Jesús. Porque Jesús fue el que dijo, yo envío mi ángel. Cuando Él envía a su ángel, no lo envía para abandonarlo, para dejarlo solo, sino que viene con el ángel para traer el testimonio de este tiempo final. Y si usted lleva este mensaje, Dios se encargará de respaldarlo. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A continuación, el doctor William Soto Santiago en un segmento de una de sus conferencias. Capítulo 3 de San Juan, verso 3 en adelante dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahora vean cómo se requiere el nuevo nacimiento, porque por medio del nuevo nacimiento la persona entra a formar parte de la casa de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo. Nace dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es la forma para pertenecer a la iglesia del Señor Jesucristo. Y la iglesia del Señor Jesucristo es la casa de Dios, es la familia de Dios, es un templo espiritual de Dios. Ese es el nuevo templo que Jesucristo está construyendo, y lo está construyendo con seres humanos. Por eso es que nos dice San Pablo en su carta a los Efesios, hablándonos acerca de este nuevo templo que está siendo construido por Jesucristo. Dice de la siguiente manera, capítulo 2, verso 19 en adelante: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí podemos ver la construcción de este nuevo templo. Ya no es un templo
hecho con piedras y madera, como fue construido el templo de Salomón y los demás templos que fueron la restauración del templo de Salomón. Y tampoco está siendo construido como construyó Moisés el tabernáculo, sino que ahora Cristo está tomando piedras vivas que son seres humanos, como nos dice San Pedro. Así como Cristo es una piedra viva, la piedra que los edificadores desecharon, ahora Cristo está construyendo su templo y está tomando piedras vivas, está tomando seres humanos y con ellos Él está construyendo un nuevo templo para morada de Dios en Espíritu Santo en ese templo. Y Dios morará en toda su plenitud en ese templo espiritual, en su iglesia. Actualmente encontramos del día de Pentecostés hacia acá, Cristo ha estado manifestado en las primicias del Espíritu en su templo y también en los miembros de ese templo. Porque las primicias del Espíritu Santo es el bautismo del Espíritu Santo. Pero para el día postrero, en adición a las primicias, vendrá la plenitud del Espíritu Santo, tanto sobre la iglesia de Jesucristo como cuerpo místico de creyentes, como también sobre cada miembro de la iglesia de Jesucristo, sobre cada cristiano nacido de nuevo. Ahora, vean lo que dice San Pedro en 1 de Pedro capítulo 2, verso 4 en adelante dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ahora vean ustedes cómo Cristo está construyendo un templo espiritual. Por eso ya no se requiere el templo que el pueblo hebreo tenía en Jerusalén, tampoco se requiere el tabernáculo que Moisés construyó, y tampoco se requieren los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento, porque ya tenemos un sacrificio perfecto, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y su sangre nos limpia de todo pecado. Y tenemos un templo espiritual que Cristo está construyendo, el cual es su iglesia. Y ahora, cada miembro del cuerpo místico de Jesucristo ha sido redimido por la sangre de Cristo y ha sido lleno del Espíritu de Cristo. Tiene las primicias del Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo, y por consiguiente ha nacido de nuevo y ha nacido en la casa de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, siendo descendientes de Melquisedec, que es Jesucristo, el sumo sacerdote del templo que está en el cielo, ahora encontramos que somos sacerdotes de Dios también. A lo que Cristo es heredero y lo que Cristo es, somos también nosotros. Él es sacerdote del templo que está en el cielo, del orden de Melquisedec, y ahora nosotros somos sacerdotes de Cristo. Somos sacerdotes de Melquisedec, somos sacerdotes del sumo pontífice del templo que está en el cielo. Por eso San Pedro dice: y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenemos el sacrificio perfecto, el sacrificio de Cristo y su sangre aplicada en nuestras vidas. Y ahora somos sacerdotes para ofrecer a Dios sacrificios espirituales y ofrecer a Dios adoración. ¿Ven la forma correcta en que se ofrece a Dios una adoración perfecta? Hay que tener primero el sacrificio por el pecado, que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, para así ser limpios con su sangre y ser llenos de su Espíritu
y nacer de nuevo, así, nacer en la casa de Dios y ser hecho sacerdote de Dios. Y ahora vean ustedes lo que nos dice en Apocalipsis capítulo 1 acerca de lo que Cristo ha hecho con nosotros. Capítulo 1, verso 5 en adelante nos dice: y de Jesucristo al testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y en Apocalipsis capítulo 5, verso 9 en adelante dice, 9 al 10 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora miren todo lo que Cristo ha hecho con su sacrificio, porque el sacrificio de Cristo es el que nos ha reconciliado con Dios. No hay otro sacrificio para el ser humano. Ya Dios no acepta los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento, porque ya Dios ha enviado a la tierra un sacrificio perfecto al Cordero de Dios y ya realizó ese sacrificio. Y ese es el único sacrificio por el pecado que Dios acepta. Dios fue el que proveyó ese sacrificio, ese Cordero perfecto. Y si ya tenemos un sacrificio perfecto, cualquier otro sacrificio es imperfecto. Solamente hay un sacrificio perfecto y es el sacrificio de Jesucristo. Por lo cual, ya Dios no acepta otro sacrificio, sino el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En Apocalipsis capítulo 20, verso 4 al 6 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo al que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. ¿Serán sacerdotes de quién? De Cristo. Y reinaremos con Él 1000 años. Ese es el reino milenial. Y siendo sacerdotes durante el reino milenial, el orden sacerdotal pertenece ¿a quién? Al sumo sacerdote Melquisedec y a todos los redimidos con la sangre de Cristo. Y el sumo sacerdote Melquisedec es nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el que está haciendo intercesión en el cielo y ya lleva unos 2000 años. Así como el sumo sacerdote el día 10 del mes séptimo entraba con la sangre de la expiación, la sangre del macho cabrío, y la llevaba al lugar santísimo y esparcía de ella sobre el lugar santísimo, sobre el propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto. Y la labor que el sumo sacerdote realizaba en ese día, en donde entraba unas cuantas veces al lugar santísimo, era una vez al año, o sea, un día en el año que entraba al lugar santísimo, pero entraba y salía unas cuantas veces al lugar santísimo, realizando las labores para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios, y así el pueblo hebreo quedar perdonado de todos sus pecados y comenzar un nuevo año lleno de las bendiciones de Dios.
Por eso ese día para el pueblo hebreo era tan importante, y el sumo sacerdote no podía fallar en las labores correspondientes a ese día, como tampoco Jesucristo podía fallar en sus labores como intercesor en el cielo, en el lugar santísimo, haciendo intercesión con su propia sangre por todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, que son las personas que pertenecen al Israel celestial. Porque hay un Israel terrenal, que es el pueblo hebreo, y está el Israel celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora para el Israel celestial tenemos el templo celestial, donde el sumo sacerdote Jesucristo Melquisedec ha estado haciendo intercesión por estos últimos 2000 años, y todavía está allí haciendo intercesión hasta que entre hasta el último de los escogidos de Dios, hasta que entre hasta el último que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. San Pablo, hablando de este misterio que está oculto en el programa divino, y hablando del pueblo hebreo y la ceguedad que tuvo el pueblo hebreo en la primera venida de Cristo, nos dice en Romanos capítulo 11 versos 25 en adelante: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, hasta que haya entrado hasta el último de los gentiles, hasta el último hijo o hija de Dios que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, hasta que haya recibido a Cristo como su Salvador y haya entrado el cuerpo místico de Cristo, lavando sus pecados en la sangre de Cristo y recibiendo su Espíritu Santo. Y cuando haya entrado hasta el último de los escogidos, se habrá completado el cuerpo místico de Cristo, se habrá completado el número de los miembros de la iglesia de Jesucristo. Habrá entrado la plenitud de los gentiles. Y entonces, ¿qué pasará? Pues los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seremos transformados. ¿Y luego qué? Vamos a ver lo que pasará con el pueblo hebreo cuando haya entrado hasta el último de los escogidos de la iglesia de Jesucristo. Dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahí podemos ver cómo el programa divino con su iglesia se está llevando a cabo durante estos últimos 2000 años que han transcurrido, y todavía Dios está obrando en medio de su iglesia. Y cuando se complete el número del cuerpo místico de Cristo, los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Y luego se abre la puerta para el pueblo hebreo. Por eso es que aunque durante estos 2000 años muchos predicadores han tratado de convertir el pueblo hebreo a Cristo, como también lo trataron los apóstoles de Jesucristo y el apóstol San Pablo, no han podido. Dios trata con el pueblo hebreo como nación, y ellos han estado ciegos durante todos estos años, estos 2000 años que han transcurrido, y por esa causa ellos han estado bajo el juicio divino. ¿Por qué? Vean ustedes, ya no tienen templo desde el año 70. El general romano Tito destruyó el templo. No tienen sacrificio por el pecado, no tienen el sacrificio del macho cabrío para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios cada año, y por consiguiente el juicio divino ha estado cayendo sobre el pueblo hebreo. Y aún más, Dios no acepta otro sacrificio por el pecado y para la reconciliación del ser humano con Dios, sino es el sacrificio del Cordero de Dios, de Jesucristo, nuestro Salvador. Ya Dios no acepta desde el sacrificio de Cristo en adelante los sacrificios que el pueblo hebreo realizaba allá en el templo. Así es que el que no tenga el sacrificio de Cristo y haya lavado sus pecados en la sangre de Cristo y recibido su Espíritu, está bajo el juicio divino. Y por eso el pueblo hebreo casi es extirpado de sobre la faz de la tierra, a causa de que el juicio divino ha estado cayendo sobre el pueblo hebreo. Y por cuanto ellos también dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos,
La sangre de Cristo ha estado siendo demandada de mano del pueblo hebreo. Y el juicio divino ha estado cayendo sobre el pueblo hebreo, porque la paga del pecado es muerte, y por eso la muerte los ha seguido por estos 2000 años en todas las naciones, y han estado siendo perseguidos y han estado siendo masacrados. Pero ellos no saben por qué ha estado sucediendo esto con ellos. Pero ya hemos visto que es a causa de que ellos ya no tienen sacrificio por el pecado, y el único sacrificio por el pecado que Dios acepta es el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo, y ellos no lo tienen porque no lo recibieron, y por eso el juicio divino ha estado cayendo sobre el pueblo hebreo. Pero nosotros los amamos y deseamos que Dios tenga misericordia de ellos, y Dios tendrá misericordia del pueblo hebreo cuando haya entrado el último de los escogidos entre los gentiles. Y luego se tornará Dios al pueblo hebreo, le abrirá los ojos, y entonces ellos verán, ellos comprenderán, y entonces serán convertidos a Cristo, a Dios. Pues luego dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Cristo va a quitar sus pecados, Dios va a quitar sus pecados, y solamente hay un sacrificio que quita el pecado del ser humano. No lo cubre, sino que lo quita. Y si Dios va a quitar el pecado del pueblo hebreo, tiene que ser con un sacrificio perfecto, porque el sacrificio de los animalitos solamente cubría el pecado, pero el sacrificio de Cristo quita el pecado. Ahora podemos ver la situación del pueblo hebreo, pero Dios está tratando todavía con los gentiles, y de entre los gentiles está llamando un pueblo para su nombre. Un pueblo está formando una iglesia, un cuerpo místico de creyentes. Esa es la iglesia de Jesucristo, y ese es el nuevo templo que Cristo está construyendo, del cual Jesucristo es la cabeza, porque Él es la cabeza de su iglesia, y Él es el principio de la creación de Dios, de esa nueva creación que Cristo está realizando. Una nueva creación en donde está creando seres humanos. Cuando la persona cree en Cristo como nuestro Salvador y lava sus pecados en la sangre de Cristo, se opera el nuevo nacimiento en la persona al recibir el Espíritu Santo, y nace de nuevo, nace en el reino de Dios, y por consiguiente tiene un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y en el día postrero y para el día postrero, Cristo ha prometido que nos dará un nuevo cuerpo físico. Esto lo habló Cristo en San Juan, capítulo 6. Si una persona muere, no tiene por qué preocuparse. Si ya ha recibido el sacrificio de Cristo, ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y ha recibido su Espíritu Santo, no tiene por qué preocuparse, porque va al paraíso a vivir en el cuerpo teofánico, que es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de la sexta dimensión. Y allá en esa sexta dimensión hay árboles, hay lagos, hay pajaritos, hay animales también. Es otra dimensión. Y ahora, para los muertos en Cristo, miren lo que Cristo ha dicho en San Juan capítulo 6, verso 39 al 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y el día postrero es el séptimo milenio, porque un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Dice segunda de Pedro capítulo 3 verso 8, y el Salmo 90 verso 4, ese salmo del profeta Moisés. Y los días postreros pues son el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. De los días postreros delante de Dios, que para los seres humanos son los últimos 3 milenios, ya han transcurrido 2 días delante de Dios, que son estos 2 milenios que han transcurrido de Cristo hacia acá. Pues si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya estamos en el séptimo milenio. Y para el séptimo milenio, que es el día postrero y día del Señor y día grande y terrible de Jehová, Cristo ha prometido la resurrección de todos los creyentes en Él que han partido. Y ahora, ven ustedes que para el día postrero hay grandes bendiciones para la iglesia de Jesucristo que está viviendo en esta tierra.
Y para los que partieron también hay grandes bendiciones, porque Cristo los resucitará en un cuerpo eterno. Hemos escuchado al doctor William Soto Santiago dándonos a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo. Reciba estas publicaciones impresas en libros, grabadas en audio y video, dirigiéndose a la siguiente dirección: Auditorio Obreros de la Hora Undécima, ubicado a una cuadra al norte del campo de fútbol Salinas 2, La Blanca, San Marcos. Reuniones en este lugar todos los viernes a las 5 de la tarde y domingos a las 8 de la mañana. La entrada es completamente libre. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 5896-0151 y 3333-9709. Visite nuestra página oficial en internet www.carpa.com. Que Dios les continúe bendiciendo y será hasta una próxima ocasión.